Grabando en 3, 2, 1. Y bueno, bienvenidos compañeros y compañeras, profesores, investigadores, alumnos, compañeros bibliotecarios, jefes de bibliotecas. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla taller que tendremos el día de hoy. Estas charlas talleres formarán parte de un circuito de charlas talleres que estarán siendo impartidas desde el Sistema Universitario de Bibliotecas en coordinación con las distintas bibliotecas de la red universitaria. El día de hoy agradecemos las facilidades que nos brindó la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso, del Centro Universitario de la Ciénega, y bueno, muy especialmente a sus autoridades, ya la directora de la biblioteca, la compañera Laura Evelia Espinosa. Muchas gracias por la convocatoria, por la invitación y por las facilidades para la celebración de este taller. Voy a dejar de presentar para dar inicio pues a las presentaciones de los compañeros que nos estarán acompañando el día de hoy en la charla taller, y también hacer de su conocimiento, bueno, que la charla talleres tendrá una duración aproximada de 2 horas. Les pediré que a lo largo de la charla mantengamos los micrófonos cerrados. Si tuvieran alguna duda, inquietud, reflexión, pueden externarla directamente en el chat. Y también si vemos que hay oportunidad y es conveniente, pues estaríamos abriendo los micrófonos también para que pudieran expresarlas de viva voz. Esto obviamente pues levantando la opción de la manita que nos permite este sistema de Meet para tener un orden en las preguntas que llegaran a surgir. Y bueno, pues sin más preámbulo, el día de hoy en esta charla taller que hemos titulado Licencias Libres y Creative Commons en la Academia, nos acompaña la compañera Irene Soria, y bueno, también el compañero Salvador Arcángel nos estará acompañando en la sesión del turno vespertino, ambos compañeras y compañeros del capítulo Creative Commons en México, que bueno, nos harán en un momento más una introducción de qué es Creative Commons y bueno, lo que hace el capítulo específicamente aquí en México. Voy a permitirme presentar a la compañera Irene Soria, quien nos estará acompañando en esta sesión del turno matutino. Muchas gracias, Irene, por haber aceptado la invitación, y bueno, permíteme pues leer aquí tu CV con la intención, bueno, que el resto de los participantes conozcan un poco de ti. Irene Soria Guzmán es representante líder de Creative Commons México, consultora académica y activista del movimiento de software y cultura libre. Es integrante del comité ejecutivo de la red global o del consejo de la, global de Creative Commons. Es doctora en estudios feministas por la UAM Xochimilco. Estudió el doctorado en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura, y obtuvo sus estudios de maestría con mención honorífica en la Academia de San Carlos de la UNAM. También cuenta con estudios en la Universidad de Valencia, España, en la Universidad de Villa María, Argentina, y es licenciada en Diseño y Comunicación Visual en la FAD de UNAM, que supongo que es la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNAM. Y bueno, pues es entre varias publicaciones autora y compiladora de un reciente libro titulado Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia del 2016, perdón. Ha publicado artículos para diversas editoriales, entre las que destacan Oxford University Press, la Oficina de Arte Contemporáneo de Noruega, conocida como la OCA, también la editorial jurídica Tirant Loblanche, el centro, también la del Centro de Cultura Digital, y la revista Tierra Adentro. Asimismo, también ha publicado en revistas arbitradas del CONEIC, de la UNISASH y de la UACJ, la SEP y la UAN Xochimilco. Y bueno, pues Irene es una pues activista, y en este activismo pues ha participado en más de 200 conferencias, siendo pues conferencista, panelista, ponente y tallerista en México y diversas partes de América y Europa.
Y bueno, se desarrolla como consultora en materia de feminismo, tecnologías, acceso libre, cultura digital, para instituciones como la Bienal FEMSA, el ILSE, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y diversos grupos y organizaciones independientes. Y bueno, para nosotros desde el Sistema Universitario de Bibliotecas es un gran honor tener a Irene dándonos esta charla taller introductoria sobre el uso de licencias libres y específicamente las Creative Commons. Y bueno, pues Irene, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, pues encantados de tenerte por acá. Y pues todo tuyo, Irene, dime si gustas tú presentar y ir cambiando. ¿Sí? Vale, perfecto, pues adelante. Muchísimas gracias, Martín, y pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan. Gracias por asistir a este, como decíamos, este tallercito. A mí me gustaría que lo pudiéramos hacer pues dinámico, sobre todo porque hemos descubierto a lo largo de nuestra experiencia en Creative Commons que pues muchas de las cosas las hemos también trabajado con base en las experiencias de cada área de trabajo, ¿no? Porque de pronto hay sus particularidades con las personas que se dedican al arte, hay sus particularidades, por supuesto, con la academia. Y bueno, yo aquí me presento ante ustedes, además bueno, ya en la lectura que muy amablemente ha hecho Martín de mi CV, pues yo más bien me presento ante ustedes también como una colega y como quisiera tejer, digamos, este taller o esta propuesta con nuestras experiencias, ¿no? Con nuestras experiencias como docentes, nuestras experiencias como alumnos, alumnas, nuestras experiencias como bibliotecarios. Bueno, yo no soy bibliotecaria, pero digamos, todo este camino que andamos en la práctica, ¿no? Lo que hacemos en nuestras prácticas cotidianas, en el día a día, las cosas con las que nos hemos encontrado. Y bueno, y con base en eso, darles una propuesta. Voy a permitirme presentar la pantalla. Proponerles una, pues una manera de pensar todo esto que ya hemos visto de los derechos de autor, todo esto que ya genera un montón de polémica, que está en la mesa pública, todo esto de los plagios y demás, cómo poder entenderlo o mirarlo desde una perspectiva, yo no sé si diferente sea la palabra, pero por lo menos sí proponer, ¿no? Alguna otra mirada y proponer también una manera quizá de ponernos de acuerdo, ¿no? En ciertas cosas. Entonces, bueno, yo creo que ya están viendo mi pantalla. Yo ahora en este momento no les veo porque ya estoy como con toda la pantalla completa. Entonces, por favor, como decía bien Martín, siéntanse en la libertad de abrir su micrófono, porque de pronto no los veo, voy a venir a esta pantalla de pronto, pero si por ahí alguien tiene algo en el chat o algo, seguramente yo lo escucharé con la notificación de la pantalla, en estas notificaciones, pues, pero si no, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono y pues lo charlamos, ¿vale? Bueno, entonces, pues sin más, voy a comenzar. Este taller lo vamos a dar mi compañero Salvador y yo, una servidora, que somos integrantes de Creative Commons México. Un poquito más adelante les explicaré con detalle qué es Creative Commons México, pero lo que nos compete el día de hoy, pues es esto, ¿no? O sea, tratar de entender, reflexionar un poquito sobre los derechos de autor en la academia, proponer algunas otras formas de compartir nuestra obra y también tratar de tejerlo con nuestras experiencias dentro de la misma. Entonces, pues bueno, yo quisiera comenzar también, colegas, compañeras, compañeros, para ver si conocen un poco o han oído hablar de estas licencias, si las han escuchado alguna vez, si la han usado, si las han usado, si les han dicho en alguna publicación que las usen. ¿Tienen alguna idea? ¿Han escuchado algo sobre las licencias Creative Commons? Les escucho.
Bueno, si quieren participar, no sé qué tan participativos son en Guadalajara. Ay, sí. También pueden aprovechar los emoticons que tenemos a través del Google Meet, ya sea para, bueno, pues levantar la manita. No sé si está habilitado, bueno, creo que solamente está la manita. Regularmente también se habilitaba dar un like Un like o un o un corazoncito. solcito. Pero bueno, como bien invita Irene, por favor aprovechen pues, la oportunidad de externar todas sus dudas en cuanto al uso de licencias libres y en este caso particular Creative Commons, pues micrófono y también el chat abierto a sus eh, eh, reflexiones e inquietudes. A ver si alguien ha escuchado hablar de ello. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, no. Vamos a dar un pequeño espacio de silencio para no sentirnos tan incómodos en el silencio. Luego mis alumnos, tengo alumnas que se sienten tan mal de que está el silencio incómodo, ¿no? Que así abren y dicen cualquier cosa, pero yo sé que ustedes tienen dudas. Adelante, Sinue. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, pues yo sí he escuchado desde hace tiempo esto de las licencias. De hecho, estamos trabajando con ellas para poder, con este tipo de licencias para poder proteger de alguna manera las tesis que estamos subiendo a los repositorios, Ah, qué bien. para que los alumnos se sientan un poco pues seguros de alguna manera en cuanto a compartir o dar permiso de poder subir sus tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, incluso artículos que se publican ya después de que termine el embargo, se pueden proteger de esa manera. Entonces, y algunas presentaciones que se hacen los mismos alumnos, algunas tareas ya se han estado más normalizando, por llamarlo de alguna manera, el uso de estas licencias. Si bien todavía hay mucho desconocimiento por parte de muchas personas, porque, pues por un lado, porque pues por justamente eso, por desconocimiento, y en otra porque no le tienen credibilidad o no se confía tanto en qué tanto o hasta dónde se pueden sentir protegidos, en caso de que haya que se descubra pues un plagio, ¿no? O más bien que se haya aprovechado su obra, su fotografía, su presentación, qué tan útil es legalmente hablando poder tener alguna consecuencia o poder tener algún respaldo legal en el uso de estas licencias. Sé que sí se puede, pero pues nos falta mucho tener que bajar esta información, ¿no? Y sí agradezco que hayan hecho este tipo de talleres para poder tener un conocimiento un poquito más amplio sobre lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado, por tu participación. Adelante, Idania. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo también, un comentario así rápido. Adelante. Tengo un par de trabajos publicados que, bajo licencia Creative Commons, y algo que me parece muy interesante de las leyendas que vienen en los libros, ya sea libros en PDF o electrónicos e impresos, es que dice, esta licencia permite compartir copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar, remezclar, transformar y construir a partir del material. Entonces, bueno, no sé si eso es correcto, ya nos explicarán, pero lo que me parece muy interesante es que pues esto que se puede compartir, ¿no? O sea, que es como es libre y no hay que pagar para hacer uso del material. No sé si estoy, en lo correcto, es la percepción que tengo, pero... Sí, totalmente. De hecho, justamente hablaremos de eso a lo largo de este taller, porque nosotros y nosotras en Creative Commons partimos de que también las personas tienen el derecho a decidir compartir su obra, ¿no? Entonces, cuando tú de pronto dices, yo voy a compartir mi obra por tal razón, también estás en tu derecho. Pero vamos justamente para abonar a todo esto que ustedes ya han dicho, que conocen por acá. También Ramsés nos dice que sí las ha escuchado o que sí las conoce. Entonces, yo empiezo con esta imagen que a mí me gusta mucho, que dice esto de no creas todo lo que piensas, ¿no? ¿Y por qué empezar con esta imagen preguntando sobre las licencias o sobre este tipo de temas?
Pues en principio porque hemos escuchado muchas cosas alrededor de la propiedad intelectual, del derecho de autor, incluso desde mi experiencia, ya ustedes me dirán, mucho de lo que hay alrededor de estos temas no solamente es desconocimiento, también es miedo, ¿no? Mucha gente tiene miedo de, híjole, es que no sé si se puede hacer esto. Nos han compartido muchos colegas, compañeras bibliotecarias que dicen, es que no podemos liberar no podemos digitalizar nuestro acervo importantísimo en tal sitio porque tenemos problemas con los derechos de autor. Y siempre llamamos a las y los abogados, ¿no? Que siempre es importante, por supuesto, que siempre es necesario, pero que también requerimos esto, ¿no? De pronto cuestionarnos estas cosas que creímos o que hemos dado, ¿no? Por sentados, y que al final de cuentas, ya ustedes no me dejarán mentir, pues es parte de lo que se busca en un espacio académico o en un espacio de reflexión crítica, ¿no? No creer todo lo que pensamos. Y es que una de las situaciones que han sucedido a raíz de la llegada y la masificación de Internet, que muchos le llaman que es como la cuarta generación, es la cuarta revolución industrial, algunos lo equiparan a una revolución tan grande como la imprenta, ¿no? Y podemos teorizar mucho respecto de lo que Internet nos ha traído y se ha hablado un montón ya de Internet, pero creo que algo en lo que podríamos coincidir es que, bueno, sí, a partir de Internet, la creación, el acceso y la divulgación del conocimiento ha cambiado, o al menos se ha evidenciado, ¿no? Porque, digamos, la divulgación del conocimiento siempre ha sido diverso, pero ha quedado en evidencia que no hay un solo sitio en donde se encuentran conocimientos, que el conocimiento incluso académico no es nada más el único o el válido, ¿no? Y por supuesto también que hay un montón de cosas en Internet que también resultan ser noticias falsas o datos falsos y la importancia de fomentar el pensamiento crítico en las personas. No cabe duda de que el acceso a la cultura en el siglo XXI también evidenció esta velocidad, ¿no? Y esto también ha cambiado a lo largo de la evolución de Internet. Y una de las cosas que les invito a que nos cuestionemos justo en este primer momento para entrar en el tema es cómo este cambio de paradigmas, cómo esta forma de encontrar contenidos, de la manera en la que encontramos o buscamos nuestros propios contenidos para nuestras clases, o ahora que llegó la pandemia, que estuvimos en la pandemia, no sé si les llegó a pasar, que pues tenían que buscar material, ¿no? Nos encontramos con un montón de trabas y problemáticas al momento de intercambiar materiales con el estudiantado. Por ahí yo que soy profesora de comunicación, no doy clases tanto prácticas, pero pues mis alumnos se encontraron con la problemática de no poder acceder al software, por ejemplo, ¿no? Porque el que tenía la licencia, las licencias estaban en el laboratorio de la universidad, en el laboratorio de cómputo de la universidad, entonces no se podía acceder a la herramienta, ¿no? Entonces, esto es una problemática de la que vale la pena que hablemos, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de creación o cuando hablamos de la realización de obras susceptibles a propiedad intelectual, ¿no? Obras creativas, pues nos han dicho que son, que se busca tanto esta originalidad, esta innovación y esta unicidad, ¿no? Que es importante protegerlas, ¿no? Porque va a llegar alguien y se va a apropiar de eso y tenemos que proteger nuestra propiedad, ¿no? De ahí la propiedad intelectual. Entonces, hay toda yo les comparto rápidamente, ya me dirán ustedes si coinciden o cómo lo miran. Yo soy diseñadora gráfica de profesión y me acuerdo, bueno, mi licenciatura es en diseño y comunicación visual en la UNAM, y muchas de las cosas que con las que crecimos o con las que nos formamos profesionalmente es que se tiene un don, ¿no? Para crear. Entonces,
como llegó una diosa o un dios de la inspiración, ¿no? Tenemos que proteger esa inspiración y entonces no decírsela a nadie y entonces protegerla porque en algún momento o en cualquier momento son susceptibles a que nos roben esa idea. Entonces, no estoy diciendo que eso no suceda, solo quiero ponerlo en la mesa. ¿Qué tanto es cierto en este contexto también que vemos el cambio de paradigma, que existe algo en el contexto de la originalidad? ¿Qué significa la innovación? Y sobre todo nosotras y nosotros que hacemos investigación, que hacemos academia. ¿Alguien por ahí se abrió el micrófono? ¿Alguien quiere hablar? ¿O se les abrió de chiripa? Ah. ¿No? Ok. Si no, griten. Parece que no, ¿verdad? No, adelante. Okay. Entonces, yo les propongo en esta, continuando con esta imagen de cuestionarnos y no creer todo eso que pensamos, ¿qué pasa si de pronto miramos que las cosas que creamos, incluyendo nuestras clases, incluyendo nuestras investigaciones, incluyendo nuestros temas doctorales, ¿no? Bueno, no sé, yo acabo de terminar una tesis, entonces estoy así como, ¿no? Como viendo la luz. Nos inspiramos, vemos obras y nos construimos con base a las obras de otras personas, ¿no? Y esto lo sabemos en el ambiente académico por las famosas citas, ¿no? Citamos, les enseñamos a nuestros estudiantes a citar, es muy importante citar a las personas que nos están ayudando a construir nuestro conocimiento o esta nueva propuesta, ¿no? Entonces, si pensamos que la construcción del conocimiento no necesariamente es individual, sino que es colectivo, a pesar de que sí, claro, en la academia hacemos mucho trabajo, pues, de escritorio, de gabinete, ¿no? O sea, escribiendo nuestros papers, en realidad tampoco lo hacemos en solitario, ¿no? Leemos, miramos, yo incluso me atrevería a decir que muchas de las cosas que también surgen de nuestras reflexiones suceden en el aula, con el estudiantado, ¿no? Damos una clase, lo que sea, y es lo rico, digamos, de la escuela, ¿no? O del espacio académico, que también lo podemos cuestionar, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que el conocimiento académico, como todo el conocimiento, como la cultura, como el arte, no se hace en solitario, ¿no? Por ahí hay muchos autores que hablan del soy porque somos, ¿no? Lo construimos a través de la colaboración, lo construimos a través de colegas, ¿no? Y por supuesto, cuestionar hoy en día que el conocimiento académico no necesariamente es el único válido, ¿no? Ahora, en otro sentido, y dentro de este mismo cambio de paradigmas, les quiero proponer otra idea, ¿no? Por un lado, ya dijimos esto, ¿no? Como de cuestionarnos esta idea de la originalidad, de yo soy único y repetible y hay que protegerlo, ¿no? Tratemos de cambiar las preguntas. ¿Qué pasa si mejor cuidamos, lo pensamos en colectividad, ¿no? Por ahí les dejo una idea. Abramos otra pestaña. Dentro de los cambios de paradigma sucede que el conocimiento y gran parte de lo que encontramos, miramos en Internet, pero también lo que nosotras y nosotros creamos, son bienes digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que publicamos un paper y lo subimos en PDF y es un objeto digital, ¿no? Hacemos un video, lo subimos a YouTube y se ha convertido en un objeto digital, ¿no? No quiere decir que no sea físico, ¿no? Porque lo digital también tiene la digitalidad también tiene sus cuestiones físicas, pero digamos, no estoy haciendo solamente un libro, una obra única, ¿no? Una pieza única, sino que ahora tengo un PDF que circula en la selva digital. En este sentido, los bienes digitales tienen sus propias características, lo cual hace que también se nos abra el panorama y los pensemos desde otro sitio. Hay una autora que además es una mujer hacker, o que bueno, yo le llamo mujer hacker, que se llama Margarita Padilla, que justamente escribió este libro, El kit de la lucha en Internet. Y ella estuvo pues en el origen, ¿no? Fue una de las pioneras, de las mujeres de habla hispana y es española, que estuvo en la llegada de Internet, bueno, cuando Internet empezó a llegar a los hogares, ¿no? Ella tiene cuestiones técnicas, también reflexiona desde la técnica. Entonces ella nos da algunas características de la digitalidad
que les propongo que reflexionemos para repensar esto de la propiedad intelectual y de la unicidad, ¿no? De entrada, los objetos culturales digitales son baratos de producir, ¿no? Yo puedo hacer un podcast grabando con mi celular, sí requiero a lo mejor cierta producción, pero bueno, es mucho más barato producir un libro en PDF que hacer la impresión masiva. No se desgastan, si bien un PDF entre más se abra, bueno, eventualmente con el tiempo se va a desgastar, pero bueno, no es como nuestros libritos que luego ya andamos cuidando, ¿no? Porque las puntitas se deshojan o nuestros libros se deshojaron, no se desgastan. Mi característica favorita es no rivalizan. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les entrego la copia, que eso sucederá, la copia de este PDF, si yo les mando este PDF por correo, ustedes tendrán una copia de este documento, pero no me lo están quitando a mí, ¿no? Yo lo tengo, Salvador lo tiene, Martín lo tiene y ustedes lo tendrán, todos lo tenemos. Entonces, no le estamos quitando nada a nadie. Y en el último, que es otra de las características que menciona Padilla sobre los bienes digitales, entre más se usa el objeto digital, más valor adquiere, ¿no? Entre más descargas, entre más vea ese video, entre más observe o role esa idea, más valor adquiere, ¿no? Ahora, en este contexto y con estas cosas que les ofrezco o que les propongo que pensemos para poner la mesa, ¿cómo es que se encuentran, o más bien en este contexto, cómo se insertan los famosísimos derechos de autor, ¿no? Que, insisto, son como estas cosas que hay una ley, la Ley Federal de Derechos de Autor, yo les recomiendo que la lean o que hagan un ejercicio de pronto con el alumnado para dividirse los artículos y hagamos una reflexión crítica desde las ciencias sociales, desde las humanidades, qué es lo que está escrito ahí, ¿no? En términos generales, me parece importante mencionar, porque a lo mejor algunos de ustedes ya conocen las bases del derecho de autor, pero digamos, me gustaría retomarlas para luego proponer lo que nosotros decimos un hack, ¿no? Que son las licencias Creative Commons. Pero bueno, es importante que sepamos que México firmó un convenio que se llama el Convenio de Berna, y el Convenio de Berna se escribió a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, no es como tan reciente. Ha cambiado, por supuesto, pero el Convenio de Berna, entre otras cosas, estipulaba que los países firmantes, pues tenían que tener leyes que protegiesen a los autores y sus obras, ¿no? Y una de las cosas divertidas que sucedieron en el Convenio de Berna es que, pues, para pensar en la protección, pues tuvieron que pensar primero qué era una obra, ¿no? O sea, qué iba a ser, qué iba a, en cómo nos íbamos a poner de acuerdo de que esa era una obra creativa o era una obra intelectual, digamos, ¿no? Y una de las cosas que se estipularon ahí es que a finales del siglo XIX es que para que eso fuera susceptible de derecho, tenía que estar fijado en un espacio físico. ¿Ah? O sea que si yo estoy pensando en este momento en un elefante rosa con puntos verdes, que ustedes también ya se lo imaginaron en este momento, ¿no? Esa idea no es susceptible de derecho de autor hasta que lo plasme en una hojita, ¿no? En algo físico, desprenda mi lápiz y en ese momento esa obra ya es susceptible de propiedad intelectual. Esto es importante porque esto es una de las cosas que pocas veces sabemos, ¿no? Desde el momento en el que guardamos nuestro paper, desde el momento en el que le damos guardar a nuestro documento de texto, cuando le damos clic a nuestro celular y le damos clic a la cámara, pues, ¿no? O sea, cuando le apretamos y tomamos la fotografía, se está guardando en un espacio físico, en una memoria física, y ahí ya somos nosotras las personas autoras de esa fotografía. Ajá. En ese sentido, el derecho en México, el derecho de autor,
cuando pasa eso, cuando ya lo fijo en un espacio, automáticamente yo tengo ya el derecho moral de la obra, ¿no? ¿Qué quiere decir el derecho moral? Que, pues bueno, es mío, es inalienable, es imprescriptible, o sea, no se lo puedo heredar, no le puedo decir, ay, te dono mi derecho de autor, ¿no? Es irrenunciable, es inembargable. No lo pueden poner si juegan cartas, ¿no? Y ya no tienen, ya se les acabó con que ya apostaron todo, no pueden apostar su derecho moral, pero sí pueden hacer un contrato y ceder su derecho patrimonial, que es lo que solemos hacer casi siempre cuando entramos, por ejemplo, a una universidad y firmamos un contrato, ¿no? O cuando nos contratan para hacer el logotipo de una empresa, digo, yo hablo también un poco desde cuando hacía esas cosas en diseño, y firmas un contrato donde tú cedes el derecho patrimonial de tu obra. ¿Qué quiere decir? El derecho relativo al lucro. Por ahí oigo un micrófono abierto. ¿Alguien quiere decir algo? Todo bien, Irene. ¿Todo bien? Ah, ok. Sí, adelante. Perfecto. Entonces, esto es muy importante saberlo porque tenemos, insisto, nuestros papers, nuestras obras son nuestras, pero solemos ceder o firmar el derecho patrimonial, que es lo que permite, por ejemplo, cuando ya le hiciste a una empresa tu diseño de tu cartel, ¿no? Pues ellos ya pueden lucrar con eso porque en teoría ya te pagaron esa transacción, digamos, ¿no? O sea, no nada más fue tu obra, sino que cediste tu derecho patrimonial. Eso no quiere decir que dejas de ser el autor, ¿no? Tú vas a seguir siendo el autor del logo de Coca-Cola o el logo de I Love New York, ¿no? Pero si cedes tu derecho patrimonial, entonces lo relativo al lucro o el poder lucrar con esa obra, pues bueno, ya está cedido a esta empresa. Ahora, es muy importante que sepamos también que no es requisito de protección de la obra que se registre. ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso de nosotros como académicos sí podemos tener, no sé, nuestro libro, que es mi caso, y sí podemos registrarlo en Indautor. De hecho, es algo que recomiendan los abogados. Ahorita vamos hacia allá. Pero el hecho de que ustedes ya tengan una obra, insisto, de manera física, ya es susceptible a derecho de autor. Ajá. O sea, ya cuando el alumnado hace una tesis y la tiene en su disco duro, ¿no? Ya es autor o autora de esa obra. Se puede registrar en Indautor, por supuesto, algunos lo recomiendan, ¿no? Para tener el famosísimo papelito habla, ¿no? Y también después de eso pueden liberarlo con una licencia abierta. Ahorita vamos hacia allá. Nada más estoy poniendo ahorita como los puntos generales, ¿vale? Ahora, en este contexto, y aquí empiezo a abrir un espacio pequeño para las personas asistentes, por si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Todo esto en la ley obviamente es, insisto, les recomiendo que de pronto por ahí le echen un ojo, digo, está como muy hecha para que no lo lean los mortales. Ay, sí. Está escrito por abogados, ya saben. No tenemos abogados en la sala, yo siempre empiezo a hablar mal de los abogados y nunca pregunto si hay abogados en la sala. Bueno, No, Que levanten la mano, pero... no parece soy que- abogado, pero yo formo abogados desde hace 30 años, entonces los conozco muy bien. mira, muy bien, Rodrigo. Y son mejores personas de lo que nosotros consideramos, ¿eh? Júralo. Fíjate, Gracias. Rodrigo, que yo le di yo fui justamente tutora de un abogado y sí, también coincido contigo. Le dije, ay, mira, más bien son también como los prejuicios. Pero sí, tiene que ver, sí, claro, los del INPI sí son medio, ahorita vamos a hablar hacia el final también de estas problemáticas que se trasladan a lo social, ¿no? Porque sí ha habido persecuciones también por parte de abogados a compañeros activistas. Pero bueno, vámonos poco a poco. Les comentaba en esta lámina que, bueno, si pensamos, aquí les propongo estas tres esferas, ¿no? Les proponía que
no creamos todo lo que pensamos, ¿no? O sea, que de pronto nos cuestionemos esta idea de originalidad, de unicidad y de nos iluminó la diosa de la academia y por eso pudimos escribir nuestro paper, ¿no? Les propongo que pensemos que todo este contexto de lo digital se ve permeado por características específicas, que son las que dice Margarita Padilla, y con ese contexto, ¿qué pasa con el derecho de autor que durante este tiempo, porque pensemos que sus orígenes, bueno, tiene orígenes incluso un poco, podríamos irnos todavía mucho antes con el Estatuto de la Reina Ana, pero bueno, digamos, México firma un convenio que se escribió en el finales del siglo XIX, que ha ido medio evolucionando, pero que sigue teniendo, desde mi punto de vista, muchas cuestiones rezagadas que no se adaptan a los modelos actuales, ¿no? Yo les pregunto si el derecho de autor tradicional, maximalista o como lo conocemos hoy tan cerrado en ocasiones, no está representando más bien un modelo de restricción, ¿no? Porque sabemos todo lo que no se puede hacer, ¿no? O sea, hay un no en automático cuando pensamos en la propiedad intelectual y en los derechos de autor. Y muy pocas veces sabemos lo que sí se puede hacer, incluso cuando la persona autora sí quiera que se realice, o sea, sí quiere que se comparta su obra. Ajá. Por eso les digo que no está de más que se echen un clavado a darle una leída a la ley federal de derecho de autor y se darán cuenta que hay muy pocos artículos que hablan de las excepciones o en donde sí se puede utilizar, que son algunas cuestiones educativas, con cita, el derecho de cita y demás. Pero son párrafos pequeñitos, casi de una línea, ¿no? Y los sís están muy limitados. Entonces, de ahí que el cuestionamiento que les invito a que nos hagamos es si no se trata más bien de algunos modelos que están restringiendo el uso y la libre circulación de las obras en este contexto que les hablaba de los medios digitales, ¿no? Sobre todo si partimos de que la construcción del conocimiento académico se hace en colectivo. Yo empecé un poco con esto, ¿no? A decirles que estamos en nuestro derecho de compartir nuestra obra y que podemos decidir hacerlo. Y paradójicamente, no siempre se puede. Por ejemplo, si un autor o una compañera académica, por ejemplo, acaba de contarme que firmó, bueno, con una editorial, no sé qué, y bueno, publicó su libro, estaba muy emocionada, pero no está, o sea, ella no puede publicar su obra, o sea, no puede compartir el PDF, ¿no? Lo tiene que hacer a escondidas o lo tiene que hacer de manera, ¿cómo se dice? Ilegal, ¿no? O sea, como no le está permitido, ¿no? Entonces, eso es muy paradójico porque se nos ha dicho cuando firmamos ese tipo de convenios, pues que nos tenemos que atener a lo que nos digan, ¿no? Y muchas veces ni siquiera respetan nuestro propio derecho como autor, ¿no? De decidir qué hacer. Entonces, la propuesta que les hago, la pregunta es si consideramos que es posible o si creemos o si se les ocurre, ¿no? Que ya por ahí les spoileré que es quizá las licencias Creative Commons, aunque hay otras, ¿no? Si de pronto podemos aspirar a un esquema en donde la mayoría de las personas se beneficien y no solamente unas personas, ¿no? O sea, si realmente pudiéramos en este contexto generar un piso más parejo. Ojo, no estamos diciendo que quitemos el derecho de autor de o sea, que lo saquemos de raíz, digo, puede ser, hay algunas personas que así lo proponen, pero ¿cómo le hacemos para que no, como autores, no sintamos que están abusando de nosotros y que están haciendo un uso indebido de nuestras obras? Pero ¿cómo le hacemos para que también las personas se beneficien de una obra que hemos generado gracias, en muchas ocasiones, al dinero público, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el alumnado pueda acceder a los libros que en otro contexto no podría comprar? Yo que soy hija de la universidad pública, ¿no? Siempre he dicho que yo no hubiera podido estudiar si no es por las fotocopias. Además, los cuadernos de diseño, los libros de diseño eran muy caros. Entonces, yo no hubiera podido, bueno, de entrada yo no hubiera podido estudiar sin la universidad pública, pero además en la universidad pública, ¿no? Era imposible acceder a libros.
porque eran muy caros, 1, y 2, porque en muchas ocasiones ya no se hacían, ¿no? Se estaban como los libros en la biblioteca y ya no había posibilidad de conseguirlos en las nuevas ediciones. Entonces, creo que aquí tenemos varias problemáticas que nos pegan también a nosotras como a nosotros y a nosotras como autores, pero también como consumidores, o bueno, es que no me gusta decir consumidores, pero bueno, también estando del otro lado, ¿no? Buscando materiales para nuestras clases o nuestras investigaciones. Hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa y quisiera escucharles. Hasta aquí, ¿les hace sentido esto que les estoy diciendo? ¿Les hace ruido? ¿Cómo vibran? ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿No saben cómo ejercer su derecho de autor? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O cómo vibran hasta acá, compañeras, compañeros? Recuerden que pueden abrir micrófonos con toda apertura y bueno, también en chat si quieren externarnos algún comentario o reflexión. Adelante, es el momento de sacar todas esas dudas en torno al derecho de autor y el uso de las licencias. O a lo mejor se han encontrado con esto, ¿no? O tienen dudas o dicen, híjole, Irene, pues sí, pero la verdad es que pues sí, no me parece tampoco que usen sin que yo sepa, ¿no? Sí, aquí la reflexión habría que ponerla justamente en que nosotros como autores, Irene, si me permites el comentario, pues tenemos pues este derecho, ¿no? Y hay que ejercerlo, ¿no? Y no limitarnos con todos los derechos reservados, que es lo que nos ofrece el copyright, ¿no? Y bueno, el derecho de autoría nos debe de facultar y nos permite justamente decir qué queremos que se haga con nuestra obra, qué no queremos que se haga con nuestra obra, y en un ámbito académico y educativo y de apertura del conocimiento y de la cultura, pues justamente nosotros como autores permitir hasta qué grado o hasta qué grado no el uso de nuestras obras, ¿no? En la academia, pues sabemos que la difusión y maximación y el abrir y compartir el conocimiento, pues es uno de los objetivos de la ciencia, de la academia, también propio de la cultura y de las artes, ¿no? Y como bien comentaba Irene, pues nos hemos visto lamentablemente frenados o hasta cierta manera pues sí, hasta amordazados, ¿no? En un marco de leyes y de legislaciones que incluso también lo comentaba Irene y nos lo preguntaba en la reflexión, se adecúa el derecho de autor a la legislación autoral en este momento a lo que nos ofrece pues las tecnologías, el internet, los repositorios, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí para la reflexión. Sí, y una de las cosas que también les invito, compañeras, compañeros, que también ustedes, como, por eso les decía, reflexionemos en nuestras prácticas, ¿no? O sea, ahorita, conforme avancemos en el taller, podemos platicar como qué les ha pasado a ustedes. Y miren, por aquí Ramsés dice es importante conocer las bases exigibles del derecho de autor en México, sobre todo cuando uno publica algo para efectos académicos o culturales. Claro, tener en claro los términos de las regalías en un marco de derechos patrimoniales. Y sí, vamos a hablar justo de copyleft, porque de ahí viene, justamente, o de ahí se basa las licencias Creative Commons, ¿no? Entonces está bueno, vamos a tocar justamente ese tema, ¿no? Y si se recomienda llevar a cabo un contrato cuando se contrate un diseñador gráfico, sí. Bueno, en realidad siempre recomendaremos, no solamente yo, sino pues tener como claras cosas y hacer como, es difícil en muchas ocasiones hacer como contratos laborales, sobre todo cuando se habla desde el freelance, pero creo que más allá de si se recomienda o no, creo que siempre es la responsabilidad colectiva y mutua de generar también espacios de confianza y de no abuso, ¿no? Entonces, si un diseñador gráfico sabe esto, que estoy cediendo el derecho patrimonial, pues la empresa o digamos el contratante o la persona que contrata también sabe que su derecho, o tendría que saber que su derecho moral tampoco se le quita. Entonces no pasa nada si de pronto ya le pagué un logo o ya le pagué un cartel
y le sigo diciendo el crédito, ¿no? Que además a veces eso es también lo importante o lo que nos interesa. Y por otro lado, sí me parece importante que tanto académicos como creativos, creadores, conozcamos estos derechos y que también seamos críticos en las cosas que nosotros también buscamos, que es un poco hacia donde iba yo, ¿no? Yo como académica busco papers serios para compartirlos con mi estudiantado, pues así como yo he buscado cosas, pues también creo que es una responsabilidad social que yo publique mis papers también con una licencia que se pueda encontrar o que la gente pueda utilizar. Por acá dice Lorena Alejandra, perdón por la tos, pero ando saliendo de una enfermedad ahí mutante que no me permitió vivir en diciembre, pero todavía tengo los rezagos. Lorena Alejandra nos dice que es arquitecta y que tiene entendido que si su cliente ha pagado el proyecto ya le pertenece. Ojo con lo de pertenecer. Es lo que te decía, Lorena. O sea, más que la pertenencia, tiene el derecho patrimonial, ¿no? O sea, él tiene el derecho de lucrar con tu obra, de copiarla y de ponerla en los diferentes espacios. Para eso, la recomendación, sobre todo cuando son este tipo de cosas, firmar contratos sería lo ideal. No soy abogada, ojo, ahí sí hay importante decirlo. Siempre está bueno cuando son ese tipo de cosas, pues sí, informarse como con ciertos detalles, pero lo que les proponemos en esta sesión es que cuestionemos esta situación y que no nos olvidemos que la obra sigue siendo nuestra, que nadie nos la quita, ¿no? Y que más bien tenemos que diferenciar entre esta idea de dueño, autor, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y que tampoco tienen por qué nuestros empleadores o nuestros clientes abusar de ello, ¿no? O sea, simplemente podemos tener un diálogo de decir, ok, yo te hice esto, ya me pagaste por esto, te cedí el derecho patrimonial, pero la obra, ¿no? O sea, yo puedo seguir diciendo que esa obra es mía o incluso, que es lo que vamos más adelante, negociar con nuestro empleador para que eventualmente alguna de nuestras obras sea liberada y las demás personas puedan beneficiarse de eso. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos de música, por ejemplo, que sucedió en la UNAM, pero voy hacia allá. Entonces sigamos, de todos modos van a seguir saliendo dudas seguramente y quiero dejar también espacios para que dialoguemos. Bueno, en todo este contexto ya vimos problemáticas, incluso podríamos dedicar prácticamente toda una sesión a hablar de todos nuestros experiencias negativas tal vez de lo que ha pasado con los derechos de autor, que si sentimos que nos robaron, que si no sabemos qué va a pasar, que si no sabemos qué pasa con nuestros derechos de autor. Y lo que les venimos ofreciendo el día de hoy es el hack, ¿no? Como este golpecito. Nosotros lo llamamos como el hack a los derechos de autor, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no es que rompamos la ley, no es que estemos en contra de la ley y no quiere decir que queramos así cortarla frente a los abogados y las abogadas. No, es simplemente que vemos una problemática global, una problemática general y encontrar estos pequeños recovecos para poder hacer un pequeño golpecito para que nos pongamos de acuerdo en conjunto, ¿no? Hay una figura que llamamos o pensamos como una licencia libre y pensemos que una licencia, o sea, cuando hablamos de una licencia, pensemos que es un acuerdo entre pares, o sea, un acuerdo y nosotros tenemos, o sea, todo el tiempo estamos haciendo acuerdos. Cuando compramos una prenda, ¿no? Y nos dan nuestro ticket, ahí hay un contrato, ¿no? Ya estamos teniendo una especie de contrato con esa tienda. Incluso en algunos tickets viene hasta atrás escrito todo, ¿no? O sea, porque ellos siempre se protegen y uno así como, ¿qué? No lo puedo cambiar. Pero en realidad, cuando nosotros hacemos un intercambio, y en este caso también una licencia, estamos haciendo un contrato civil. Y en el caso de una licencia libre, la situación o el hack es que este contrato permitiría que otras personas hagan uso, reutilicen y creen productos derivados respecto a una obra que yo ya hice. Ajá.
Eso es lo que nos empieza a dar miedo, sin limitaciones de tipo legal, económico o técnico. Es decir, si yo le pongo una licencia libre a alguna de mis obras, lo que yo estoy cediendo es el permiso de uso. Ajá, yo le estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? Sí puedes hacer con mi obra, puedes reutilizarla y puedes hacer derivados. Ojo aquí, hay varias licencias libres y hay algunas que nosotros decidimos cuándo sí y cuándo no, pero voy hacia allá. Solamente quiero mencionarles que las licencias libres son, pues justamente una propuesta para el famoso, o que se derivaron gracias al famoso movimiento del Open Access, ¿no? Del movimiento abierto y de abrir, sobre todo en el caso de los repositorios educativos, el famoso acceso abierto o el Open Access, ¿no? Que viene del copyleft. Ahí voy hacia allá en unos minutos. Lo que nos interesa saber de las licencias libres es que mientras que las licencias tradicionales nos dicen que no se puede hacer, que está limitada su reproducción, que no puedo hacer nada si no le pido permiso al autor, que no puedo usarlo si no le doy varo y todas esas cosas, en la licencia libre dice que permite una o más de las siguientes libertades. Yo le voy a dar permiso a la gente de usar mi obra, de reutilizarla, y de derivarlas o remixear. Ejemplo, si yo estoy haciendo un cuento y le pongo una licencia libre, ya le estaría permitiendo a un dramaturgo que la haga obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando me dé el crédito, porque esas son algunas de las características de las licencias Creative Commons. Cosa que no se puede hacer en lo tradicional. Tendríamos que tener un acuerdo y yo conocer a Sabina Bergman para que me dé chance de montar su obra, ¿no? Porque es mi amiga. Entonces, bueno, no es mi amiga, pues, pero quiero decir que muchas de estas obras se hacen así y eso también es terrible. Es decir, una persona que no conoce al autor no va a poder utilizar su obra porque no le está permitido porque tiene copyright. Entonces, en muchas ocasiones, los que terminan haciendo las obras de los autores son sus conocidos o incluso gente cercana de, ay, sí, no importa, tú hazlo, ¿no? Y se queda siempre, pues, en esta endogamia de los nepo babies, ¿no? Bueno, de estos también personas que tienen estas características dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante de una licencia libre es pensar que sobre todo, ojo, en el contexto del acceso abierto o del famoso movimiento del Open Access, es que no se tengan limitaciones jurídicas, económicas o técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo publico un libro, ¿no? No sería una licencia libre si le pongo un candado para la copia o un DRM, que es lo que hace Amazon, por ejemplo, ¿no? El DRM es un candadito digital que impide que yo pueda copiar. Ya les ha pasado seguramente con los DVDs, les ha pasado seguramente, pues bueno, con los libros. Yo pongo aquí mi experiencia como docente, de pronto yo quiero poner un fragmento de una película que ya no se encuentra o que no pueden ver mis alumnos en Amazon, en Netflix, qué sé yo. Y bueno, tengo que cruzar estas limitantes técnicas porque no me permite poner ese fragmento, porque no me permite la copia, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Hay varias licencias libres, ¿no? Se utilizan sobre todo en muchos contextos educativos. Hay uno del MIT, hay una licencia libre vinculada al arte, o sea, hay varias licencias libres, pero particularmente de las que vamos a hablar ahorita en esta segunda mitad del taller, es de las licencias Creative Commons, que poseen las características que ya les habíamos comentado anteriormente y que son las más populares, ¿vale? Hasta aquí quisiera comentarles que esto de las licencias libres, déjenme ver si tengo, sí. Esto de las licencias libres justamente viene de esto que comentaban hace unos minutos en el chat. Cuando las personas abogadas ya como que será por ahí de los 2000 más o menos,
y teóricos del Internet se empezaron a dar cuenta de estas problemáticas y se empezaron a dar cuenta que los grandes consorcios otra vez, ¿no? Disney, y las grandes empresas que vinieron ahí digitales después, Amazon, Google y demás, estaban beneficiándose de esta cantidad de contenidos que comenzaron a compartirse en Internet y los cooptaron y empezaron a endurecer las limitaciones o los candados para acceder a sus obras o usar sus obras, ¿no? Por ejemplo, esto de las canciones de Disney, no sé si les ha pasado que han intentado subir un video a YouTube y por ahí hay una rola y el YouTube se los banea, ¿no? O sea, cuando se empezaron a dar cuenta, porque ahorita ya está muy evolucionado eso, pero cuando empezó esta situación a darse, pues bueno, algunas personas justo reflexionaron sobre qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Entonces, hubo esta propuesta de pensar el famoso copyleft, ¿no? Que justamente es darle la vuelta al copyright, ¿no? O sea, si tenemos por un lado el copyright, que es el derecho, ¿no? El derecho completamente cerrado, el de todos los derechos reservados. El copyleft es darle la vuelta a esa C, ¿no? Y permitir el derecho a la copia, ¿no? El copyleft tiene muchos sus orígenes en el movimiento del software libre. Yo ahí les spoilereo, soy usuaria de software libre desde hace varios años, desde el 2009. No uso Windows, no uso Mac, no uso Photoshop, no uso Illustrator, no uso Word y sobrevivo. Sí, sobrevivo no he muerto en el intento. Y el copyleft es justamente una propuesta para darle la vuelta y decir, bueno, en lugar de todos los derechos reservados, que sean algunos derechos reservados. Y las licencias Creative Commons se basan en el copyleft. Ojo, no todas son copyleft, pero se basan en ellas. Ajá. Entonces, voy a arrancarme con Creative Commons. ¿Con qué es Creative Commons? Hacemos un espacio de preguntas y retomamos todo esto del copyleft, ¿vale? Entonces, déjenme ir es que me vengo a dar vuelta de pronto a su pantalla por si tienen algo en el chat. Pero bueno, ¿qué es Creative Commons? ¿No? O sea, vamos a hablar de las licencias, pero ¿qué son? ¿Quiénes somos? ¿De dónde salimos? ¿Qué hacemos? Creative Commons es una iniciativa internacional, o sea, no es una iniciativa solo local, es una iniciativa internacional cuyo objetivo es promover el acceso e intercambio de bienes culturales, no solamente digitales, ¿no? O sea, hay como una fuerte tendencia a pensar en lo digital, pero no solamente lo digital. Creative Commons sirve también para promover el acceso a libros físicos, por ejemplo, ¿no? Creative Commons es una organización sin fines de lucro que propone estos acuerdos, que les decía, estos contratos civiles entre artistas y público, y estos contratos les ha llamado licencias Creative Commons, ¿no? O sea, la organización no gubernamental se llama Creative Commons y su producto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o lo que promueve son las licencias Creative Commons, ¿no? Las licencias Creative Commons promueven que cambiemos esta idea de todos los derechos reservados para pasar a algunos derechos reservados. En lugar de que yo diga, no puedes hacer nada con mi obra, yo digo, puedes hacer esto con mi obra siempre y cuando hagas lo siguiente, ¿no? Como un acuerdo. Si voy a ir a la fiesta, si me llevas. O si voy a ir a la fiesta siempre y cuando me regrese temprano, ¿no? Y no es el no por default. Como les decía, está basado en el copyleft del software libre que permite la copia. De decir, tu derecho, o sea, un poco el hack que decimos o que dice Richard Stallman, el padre del software libre, es que el hack del copyleft es que está escrito que sí te doy permiso. Ajá, o sea, está escrito que te doy permiso de copiarlo.
Entonces, ustedes como autores ya le dan el permiso a las personas de compartir su obra, ya tienen el permiso de compartirlo, bajo los términos y términos y condiciones que ustedes elijan, ¿sí? Entonces, yo pongo este ejemplo que me lo ofreció una compañera cuando dimos un taller, y o sea, esta idea no es mía, sino se la retomo a ella, y dices que son como las etiquetitas de los alimentos, que ven que dicen exceso de calorías, vas a engordar mucho, no te lo comas, ¿no? Las licencias Creative Commons buscan ser estos especie de etiquetitas que se le pone a una obra para que sepamos qué se puede hacer, ¿sí? Entonces, estas licencias Creative Commons son varias, y ahorita vamos hacia allá. Y es importante decir también que no es un invento de un hippie, ¿no? O sea, probablemente tiene su origen ahí, pero estas licencias y lo que está escrito fueron escritos por abogados internacionales. O sea, todo esto que yo les voy a contar sí está pensado para que funcione en los países firmantes del Convenio de Berna. Ajá. O sea, no es nada más un grupo de personas que se sentaron a ver, ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo se te ocurre? No, son abogados y abogadas, en su mayoría del norte global, hay que decirlo, que justamente buscaron una manera de homologar estas cosas para que no rompieran las leyes de estos países y se pudieran utilizar. También es cómodo. ¿A qué me refiero con esto? Ya les reto a que, no sé, traten de ver qué pueden hacer con una obra que está escrito, cuyo contrato está escrito en noruego, ¿no? O en, a ver, es que hace poco me encontré con una cosa así, lo puse de ejemplo, pero no en inglés, ¿no? O sea, en un idioma que no conozcamos del todo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esta obra? Pues un abogado te va a decir, véale el contrato, ¿no? Bueno, sí, de entrada que encontramos el contrato. Segundo, que veamos qué se puede hacer con esa obra, ¿no? Si le ponemos una licencia Creative Commons a la obra, ya es, ahorita voy hacia allá, ya tengo los sellitos de lo que sí puedo hacer. Ah, mira, sí puedo usarlo siempre y cuando no lucre. Ah, perfecto. Entonces voy a utilizar esta obra, ¿no? Para los fines educativos que necesito y no voy a lucrar. Entonces, como yo explico la vida en memes, ¿no? Es pasar de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Esa es la propuesta de las licencias Creative Commons, ¿vale? Hasta aquí, compañeras, colegos, les iba a decir. Compañeras, compañeros, si me siguen, voy bien, me regreso. Todavía están aquí, se fueron a desayunar. ¿Sí siguen acá? Háblenme. Sí, aquí andan. Tiene la mano levantada la compañera. Bien. Adelante. Todo bien, aquí seguimos. ¿Y alguien había levantado la mano? Perdón. No. Bueno, aprovecho también para hacer un comentario. Aquí, como bien lo decían, Irene, vayan pensándolo en sus prácticas, ya sean docentes, académicas, profesionales, ya sean como investigadores, como docentes o como alumnos, ¿no? En que ustedes tienen el derecho de exigir cómo es que quieren distribuir su obra, ¿no? Y voy a poner nada más 2 ejemplos o 3 sobre la mesa que Irene yo creo que más adelante también nos estará profundizando. Es profesores e investigadores, cuando publican un paper en una revista, esta revista les estipula y les está marcando ciertas condiciones de difusión de su obra, ¿no? Ahora en el marco del acceso abierto, que ya un poco Irene, nos comentó, bueno, estas licencias Creative Commons son las que permiten que los artículos ya no estén en un embargo durante 1 año o 6 meses, sino que puedan ser utilizadas en repositorios institucionales, que puedan distribuirse en otros canales de comunicación digital o electrónica, ¿no? Y ustedes como creadores de las obras, de los papers, de las investigaciones, pues pueden entrar en estas negociaciones con las editoriales, con los grupos editoriales, decirle, bueno, yo quiero mi obra bajo una licencia Creative Commons que permita esto, ¿no? Yo quiero mi obra en acceso libre, yo quiero que mi obra tenga una difusión en acceso libre, ¿no?
Ya esto habría que agregarle también el trasfondo de participar o de pertenecer a una institución pública en donde muchas de las investigaciones o la mayoría de nuestras investigaciones pues también son financiadas con fondos públicos, en donde también ya hay una ley que está tratando o abordando el tema de que toda financiación, investigación realizada con fondos públicos pues se vaya en acceso abierto a través de los repositorios institucionales o los repositorios nacionales, y esto pues solamente será posible a través del uso de este tipo de licencias, ¿no? Si alguien incluso colabora con colegas europeos, pues toda la producción europea financiada con fondos públicos está bajo licencias Creative Commons porque debe ser depositada a lo inmediato, es decir, incluso ya se eliminaron las restricciones de 6 meses, además, en acceso abierto, ¿no? Y todo esto se hace en un marco contexto de Creative Commons. Recursos educativos abiertos, docentes que crean recursos o materiales para sus clases, pues también el licenciamiento de Creative Commons les permite ponerlos en repositorios, que sean reutilizados, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay un par de preguntas y comentarios, Ana Irene. Por aquí Irene, preguntaban perdón. si hay, sí, espérame, porque ya los tenía medio ubicados. El costo, no, las licencias no tienen costo. Literalmente los puedes utilizar, eliges la licencia, que ahorita se las voy a explicar cada una. Eliges la licencia, la pones en un espacio visible y no tienes que pagarle nada a nadie. Nosotros desde Creative Commons damos asesorías gratuitas hasta cierto punto del voluntariado, ya cuando son talleres más profundos o acompañamientos a proyectos que nos han pasado, también de proyectos de largo alcance, pues ahí ya hacemos algún intercambio solidario, pero no tiene que ver con el costo de las licencias, sino pues ya como con buena onda y platicar al respecto, ¿no? Por aquí hay otra pregunta. ¿Puedo tener registro de autoría en indautor y además sacar licencia Creative Commons? Sí, de hecho es lo que algunas personas recomiendan. Sobre todo cuando tienes obras o cuando tienes tu obra, ¿no? O sea, si quieres, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Digo, disculpen que lo ponga de ejemplo, pero es en lo más cercano. Mi libro está así. Mi libro está registrado en indautor con todas las personas autoras, o sea, está mi nombre como coordinadora y también ellos como ellas y ellos, porque fueron mitad hombres y mitad mujeres. Entonces, todos tienen el registro en indautor y está en línea con una licencia que permite el uso siempre y cuando se nos dé el crédito, ¿no? Eso es importante que lo sepan porque, por ejemplo, si de pronto ustedes quieren hacer una revista o alguno de los que están aquí es editor de una revista científica o está en el contexto de las revistas académicas, pues eso puede ser justamente uno de los requisitos o de lo que se estipula al inicio del inicio de estas publicaciones, ¿no? Es como, a ver, si tú vas a publicar en esta revista, como estamos usándolo, como decía Martín, como estamos haciéndolo con fondos públicos, pues tú vamos a utilizar esta licencia que además hará que pues tu obra llegue a más personas, que la gente lo pueda utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, sí, Ramsés, la respuesta es sí, puedes registrar tu obra y además liberarla con CC. Lo divertido de las licencias Creative Commons, salvo la de dominio público, es que ninguna de las 6 se contrapone con la ley mexicana. O sea, todas, digamos, entran. Y ahorita les voy a decir más adelante los argumentos que también utilizamos con las y los abogados cuando nos dicen, no, es que esto ni es de aquí, ¿no? O cuando nos dicen eso de, ¿y esos quiénes son? Pero vamos hacia allá, ¿vale? Entonces, para explicar ahora sí las licencias Creative Commons, les propongo que vayamos, como siempre, de lo general a lo particular. Las licencias Creative Commons tienen 4 módulos, ¿no? Estos 4 módulos, que son como las 4 cláusulas que manejamos, se van a se mezclan para crear 6 licencias. Ajá. A mí me gusta explicar primero los modulitos para que identifiquen el logo, identifiquen las letritas, pero también lo entiendan cada uno para que cuando ya los vean juntos ya digan, ah, mira, es que este quiere decir tal, tal y tal, ¿no? Entonces los voy a explicar rápidamente. Este primer logo
este primer iconito, y la primera cláusula de las licencias Creative Commons es by o atribución en inglés, en español, perdón, AT. Significa que cuando vean este logo, perdón, este icono, significa que hay que dar el crédito, ¿no? O sea, tienen que atribuir la obra. Spoiler alert, todas las licencias Creative Commons tienen este icono. Ajá. O sea que para que puedan utilizar una obra con licencia Creative Commons, tienen que dar el crédito. Que en realidad eso es lo que buscamos siempre, ¿no? O sea, ahora, como dice Martín, piensen en sus experiencias. Creo que lo que nos gusta o lo padre del intercambio de conocimiento es que le demos el crédito al colega o a la persona y digas, oye, pues es que a mí se me ocurrió esto después de hablar con tal persona o tal, ¿no? Como darle el crédito alrededor de lo que creamos, ¿no? Luego, si se encuentran este loguito, verán que es no comercial, tal cual, ¿no? Así como su nombre lo indica. No se puede lucrar. Si ven este logo, no pueden hacer lucro con esta obra. Esto suena muy lógico al principio, pero también puede ser limitante. Esta, por ejemplo, si ven la no comercial, no puede ser o no se trata de un objeto digital en acceso abierto. ¿Por qué? Porque no lo podrían utilizar las universidades públicas, privadas. Si, por ejemplo, yo, no sé, quiero proyectar una película con Creative Commons y cobrar las palomitas, ¿no? Para financiar un poco el proyecto, pues en teoría no lo podría hacer si tiene no comercial, ¿no? Por un momento pensamos en lo no comercial como en lo automático, ¿no? Porque creemos que la gente se va a hacer millonaria con nuestra obra, ¿no? Pero muchas veces lo no comercial también es limitante para otros proyectos, sobre todo los proyectos autogestivos. Entonces, bueno, lo dejo en la mesa también para abrir el debate más adelante y ahorita les explico todas. La siguiente, cuando vean este logo, es share alike o compartir igual. Quiere decir que cuando lo encuentren, cuando lo vean, tienen que compartir las obras derivadas con la misma licencia. Ajá. De tal suerte que se perpetúe el copyleft, ¿no? O sea, se perpetúe la cultura abierta. O sea, si tú ya te beneficiaste, ahora lo que tú hagas de esta obra, también libéralo, no seas gandalla, ¿no? Esta licencia es la que tiene Wikipedia, ¿no? Para que más o menos se ubiquen en el espacio temporal, ¿no? Y la última, si encuentran este icono, se refiere a no derivación. Es decir, si lo ven, no pueden hacer obra derivada de esa obra. Obra derivada de esa obra. Sí, no pueden hacer obras derivadas. Por ejemplo, no la pueden recortar, si fuera una foto, no le pueden cambiar a blanco y negro, no la pueden cambiar a sepia. Esta suele utilizarse, o le hemos visto utilizándose, por ejemplo, cuando son artistas visuales. Vamos a suponer que yo hago una ilustración sobre el movimiento feminista y hago una ilustración de una mujer con un pañuelo verde, ¿no? Un poco como a favor del derecho a decidir. Le pongo una no derivación porque no me gustaría que alguien le pusiera un pañuelo azul, por ejemplo, ¿no? O le cambiara o le tergiversara o cambiara el sentido. Entonces, es donde suele utilizarse. Bueno, aquí está la explicación. Como les voy a dar esta presentación, puse una donde estuviera como más explicado, ¿no? Y ahora sí, cuando las vean juntas, ya saben qué significa. Este esquema me gusta mucho porque va de la más abierta a la más restrictiva. Por lo regular, en nuestra experiencia, empezamos siempre por aquí abajo. O sea, cuando empezamos a conocer estas licencias, pues entre que nos da miedo, no sabemos muy bien cómo funcionan, entonces digo, bueno, voy a liberar mi primera obra con esto, ¿no? Que es la de menor libertad. Y poco a poco, conforme nos damos cuenta, empezamos con nuestro activismo, que es mi caso, pues ya nos vamos más hacia estas. Les explico rápidamente cada una y me dicen si hay alguna duda en alguna específicamente. Esta que está aquí abajo, las de menor libertad, son las más cercanas al copyright o a todos los derechos reservados. Ajá. Es un poquito más abierta, pero digamos se acerca más al cierre del que hemos hablado y el que cuestionamos, ¿no? Pero bueno, algunos empiezan por esta. ¿Qué quiere decir? Que
si encuentran estos logos, si le ponen esta licencia a su obra, les tienen que dar el crédito, no pueden comercializar con su obra y no pueden hacer obras derivadas, ¿sale? Solamente la pueden usar, intercambiar, pero no pueden hacer ninguna de estas cosas. Si se van a una más abierta, les tienen que dar el crédito, no comercializar y compartirla con la misma licencia, ¿sale? Cuando vayan a tener una licencia un poco más abierta, van a darle el reconocimiento, van a pedir el reconocimiento, o incluso ustedes ven una obra, ¿no? Con estos logos denme el reconocimiento, pero no comercialices. La siguiente es, dame el reconocimiento, pero no hagas obras derivadas. La siguiente, dame el reconocimiento y compártelo igual. Esta es la que tiene Wikipedia, ¿sale? Reconóceme, dame el crédito, pero compártelo de la misma manera. Y la más abierta, reconocimiento, es decir, puedes hacer lo que quieras, incluyendo comercial, modificaciones, derivadas, siempre y cuando me des el crédito. Estas dos, el reconocimiento CC BY y reconocimiento compartir igual, CC BY Share Alike, son las dos licencias copyleft que permiten el Open Access. Ajá. Estas no son Open Access. Entonces, abusados con eso, ¿no? O sea, abusados con cuando son obras académicas y demás, la recomendación de la UNESCO y de otras recomendaciones del Open Access va por aquí, por estas dos, ¿no? O sea, compartir igual, dar el reconocimiento, o dar solo el reconocimiento, ¿vale? Si me permite nada más aquí profundizar un poco, ¿por qué estas dos obras? Porque bueno, cuando estamos compartiendo una investigación, un paper o demás, pues la intención es que justamente, además de reconocernos la autoría, pues existan nuevas publicaciones o nuevos avances o nuevas investigaciones a partir de estos papers o estas investigaciones o las tesis, ¿no? Y esto además permite y faculta que se puedan poner en repositorios institucionales, en repositorios nacionales, y que incluso no me tengan que pedir el permiso a mí, porque ya lo estoy dando con el uso de esta licencia, ni que se lo tengan que pedir a la institución. O sea, si alguien por ahí encuentra mi obra en un repositorio o en mi blog personal, simplemente lo toma, lo comparte y lo sube a su repositorio porque ya le permití hacer esto con el uso de estas obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes suben artículos en ResearchGate o en Academia, que bueno, eso es otro tema, pero si los tienen esos artículos o esas tesis con estas licencias, yo como bibliotecario, por ejemplo, que es mi función, puedo extraer ese archivo PDF y meterlo en mi repositorio porque estoy consciente que ustedes lo licenciaron con esta obra de reconocimiento compartir igual y me permite, sin pedirles permiso ni a ustedes ni a la institución, meterlo en mi repositorio y que forme parte de mi colección. ¿Y eso qué faculta? No es que les esté robando, o sea, estoy simplemente retransmitiendo lo que ustedes permitieron y, bueno, generando y contribuyendo justamente al acceso libre, al conocimiento libre y a la ciencia abierta, ¿no? Gracias, Irene. No, así es, Martín, justamente por eso es tan importante pensarlo desde todos los ejes. Es importante que cuando tú le das ya permiso a alguien, o sea, cuando pones estas licencias, piensen que ya, como que ya estamos dejando dicho, ¿no? Qué es lo que nos gustaría que se hicieran con nuestras obras y eso también facilita a las demás personas lo que nosotros también buscamos, ¿no? Hay una pregunta de Marijo. Sí, sí, nos conocemos los NFTs, por supuesto, y hay toda una controversia, bueno, no controversia, pero ha sido una reflexión que se ha tenido dentro de la comunidad de Creative Commons y te voy a poner aquí, porque medio lo tengo en la mano, si te interesa, Marijo, justamente algunos artículos donde se habla de las licencias Creative Commons en el contexto de los NFTs. Creemos que de entrada puede ser contradictorio la propuesta porque por un lado los NFTs buscan la unicidad nuevamente, ¿no? De las obras digitales y las Creative Commons buscan pues la apertura, pero te recomiendo para no entrar, eso es para no demorar tanto, ahí tengo 2 links que te pueden servir. En teoría sí se pueden utilizar, pero creemos que hay ahí como
contradicción de propuestas por lo que implica en sí mismo el NFT. Y ya luego podemos platicar, ¿no? Yo tengo ahí mis issues con los NFTs, porque siento que es volver a darle esta fetichización de unicidad cuando justo lo divertido del meme, así, es que sean un montón y que vayan y que fluyan. Pero bueno, si por ahí hablamos desde los artistas, también seguramente tenemos muchas cosas de qué hablar. Me voy a seguir porque ya vi que nos queda, ¿cómo se pasa el tiempo, no? Cuando uno se divierte. Pero ahí todavía nos quedan algunas cosas y quiero también dejar espacio para que platiquemos. Bueno, una vez que ya explicamos las licencias, que ya les dije los 4 núcleos y que ustedes pueden decidir tanto de manera personal como de manera institucional cuál utilizar de las 6 que les conté, también es importante que conozcamos un poco de la parte técnica de estas licencias, ¿no? Cuando ustedes le ponen una licencia Creative Commons, están mirando o están utilizando 3 capas, ¿no? Por eso les decía que no es nada más el invento de un hippie, pues, ¿no? Sino que hay técnica detrás, ¿no? Para cada licencia de las que les hablé, hay un código legal, o sea, hay 6 hojitas escritas en diferentes idiomas que le pueden dar a su abogado, ¿no? O que le pueden literal dar a cualquier persona donde está escrito este contrato de esas licencias, ¿no? Que es lo que en general hacen todos los abogados, o sea, los abogados escriben contratos, ¿no? Entonces, hay ya un código legal legible para abogados y abogadas, donde se estipula lo que se puede hacer o no con esa obra según la licencia que eligieron. También está una especie de código legible por humanos, porque ya ven que los abogados no son humanos. Entonces, lo legible por humanos, que es literal unas líneas muy cortitas que te dice, que es lo que justamente la compañera que participó al inicio de la sesión decía, es que yo leo que dicen que se permite la compartición y el remix y demás. Ese es justo el textito. Déjenme ver si está en este libro, es que no me traje el mío. Pero aquí, a ver si se alcanza a ver, lo voy a poner cerca de mi pantalla. Aquí pueden ver un texto muy cortito donde se dice qué pueden hacer con esta obra, que es lo que nosotros llamamos el texto legible por humanos. Y también está el texto legible por máquinas, que es un código XML que permite que sus obras se encuentren, ¿no? Por ejemplo, en Google, si se van a la parte de búsquedas de imágenes, hay una parte donde dice búsquedas avanzadas y búsqueda por licencias. Ahí viene la búsqueda por Creative Commons. Los buscadores pueden encontrar por Creative Commons gracias a este código legal, que es lo mismo que pasa en los repositorios. Ahí Martín no nos dejará mentir, ¿no? O sea, ¿cómo logro saber? Pues porque ya tengo una serie de caracteres, una cadena de caracteres que me dice que esto está con tal licencia en particular. Entonces, por eso decimos que son 3 capas cuando utilizamos una licencia. Ahora, para enfatizar que nos oponemos a un sistema recalcitrante, así un derecho de autor maximalista, proponemos que se vea de manera muy, muy legible, o sea, muy clara, cuando una obra, en lugar de tener todos los derechos reservados, tengan algunos derechos reservados, que es lo que pasa con algunas páginas de internet y seguramente han encontrado este loguito donde dice, bueno, es que estos tienen algunos derechos reservados, ¿no? Entonces, sí creemos que es importante que si deciden entrarle también a este movimiento del Open Access y demás, es un poco decirlo, explicarlo y dejarlo en entredicho, ¿vale? Me voy a lanzar ya a la última parte, que es, bueno, Irene, todo muy bien, ya nos convenciste. Ay, sí, ¿qué tal? Ya, a partir de aquí, todos Creative Commons, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo liberamos? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Uno es entrando a esta página. Ustedes ya conocen las licencias, o sea, podrían incluso elegir o preguntarnos si tienen dudas de cosas en específico, pero si todavía no están seguros, pueden entrar a esta página, leer un poco más, que es creativecommons.org, y en la parte de Choose pueden elegir qué licencia con base a algunas preguntitas, ¿no? Y es algo más o menos así. Les van a preguntar si quieren que se comparta su obra o que se haga usos comerciales, y les va a salir los logos y les va a salir un código XML que pueden pegar en su página de internet
o literal pueden copiar y pegar o bajar este logo y pegarlo en un lugar visible de su obra impresa, ¿no? Que es este caso. El caso del libro, el caso de las fotografías o alguna otra cosa, pueden obtener el código y el logo. En el caso de páginas web, o sea, pueden poner el loguito y poner este código para que se sepa qué licencia utilizar. Es muy importante que coloquen la licencia en un lugar visible del trabajo, en el caso de que sea un libro, una cosa física, una revista, ¿no? Es importante que quede claro qué licencia tiene. Esto es importante decir porque hay veces que hay repositorios que dicen licencia Creative Commons, ¿no? O esto está en licencia Creative Commons, pero no te dicen cuál, ¿no? Entonces, no, cada obra tendría que tener la posibilidad de ver qué licencia eligió, o bueno, si se quiere homologar porque es como más sencillo, especificar de manera muy, muy clara para quien accede a ese repositorio, saber qué sí puede hacer con la obra. Entonces, se puede agregar un texto simple, que también está en la página cuando lo eligen, un texto simple que agregue, que explique la licencia. Si suben, por ejemplo, déjenme ver si está en la siguiente. Bueno, aquí es el ejemplo de cómo se ve físicamente. Vean esta leyenda chiquita, ¿no? Reconocimiento y compartir bajo la misma licencia. O en esta se suele sugerir que se dé un link a la licencia para que las personas puedan saber más al respecto. Ahora, otra cosa, si ustedes suben, por ejemplo, hay algunos repositorios, ahí a lo mejor Martín nos ayuda, pero hay algunos repositorios institucionales que ya tienen esto por default. Entonces tú subes bueno, no por default, o sea, los programadores lo ponen así, ¿no? Tienes una obra, lo subes y eliges la licencia, ¿no? Entonces el sistema te da la posibilidad de elegir qué licencia y eso ya queda como parte de los metadatos de tu obra. Si suben, por ejemplo, su video a YouTube, vamos a suponer que tienen contenido educativo, hicieron videos para el estudiantado y la quieren compartir. Lo pueden subir a YouTube y en YouTube hay igual la posibilidad, pero muy poca gente la utiliza. En lugar de ponerle la licencia estándar de YouTube, se van a la pestañita y eligen una licencia Creative Commons. Gran parte de los repositorios de este estilo, Vimeo, YouTube, Archive, tienen esta posibilidad y no lo sabemos, ¿no? Se pueden meter también a Wikimedia Commons, a subir sus fotografías, sus obras creativas y ponerle una licencia Creative Commons para que otros docentes se beneficien de sus materiales y les den el crédito, ¿no? Así como ustedes también seguramente lo hicieron con algunos materiales educativos. Hay muchos espacios, en el caso de la imagen está Flickr, está Wikimedia Commons, en el audio y en otros archivos está Archive, SoundCloud, Yamendo, Freesound, también está Vimeo, YouTube, ya les dije Archive y Wikimedia, tanto para encontrar material con Creative Commons, tanto para que ustedes liberen material con Creative Commons. Ajá. Pueden buscar algunos recursos con licencias Creative Commons como el search.creativecommons.org, que es más para fotografías. Y como les decía, Google en el buscador de Google se pueden ir a herramientas, licencias de uso y buscar alguna fotografía o imagen con licencia Creative Commons. En el caso de que ustedes quieran, por ejemplo, hacer una presentación para una ponencia que tengan en puerta, pues utilizan una licencia con permiso y le dan en la parte de abajo el crédito. ¿Cómo citar con licencia Creative Commons? Esto es muy importante. Lo pueden hacer tal cual como dice acá, o sea, por lo regular en los textos ustedes ya ponen cómo quieren ser citados, pero pueden poner el nombre, bueno, más bien tendrían que poner el nombre y decir con qué licencia está liberada. Por ejemplo, me voy a ir aquí donde están ustedes. Aquí siguen. Irene, por ahí hay una pregunta sobre qué cambian las licencias Creative Commons internacionales y las que tienen un país de... Ahorita está homologado en la número 4, que es la que estamos ahorita. Las licencias Creative Commons versión 4
está homologada, o sea, son internacionales, está para todos los países firmantes. O sea, ya no hay una particularidad con cada país, porque cambiaba luego con la traducción y demás, pero ahora ya, en teoría, con la 4 ya está homologada. Justamente lo que se puede hacer, por ejemplo, es, si yo quiero poner la foto es de, no sé, está en Creative Commons, atribución, compartir igual, Irene Soria, ¿no? Que es como si están citando una fotografía, ¿no? O el nombre de la fotografía. Por lo regular, me voy rápidamente a una de Flickr. Ahí viene el nombre, por ejemplo, con la que... el nombre del autor, ¿no? Y la posibilidad de decir con qué licencia está hecho, ¿no? Aquí están todos los derechos reservados. A ver, un tantito. Esto lo tenía que haber ya tenido preparado, ¿verdad? Pero aquí está. Ay, no, espérame. Es que estoy buscando un ejemplo para citarlo. Por ejemplo, no sé, esta fotografía, ¿no? Ahí donde están, ya se me perdieron. Aquí están. Ay, hola. Por ejemplo, esta foto, ¿no? O sea, estoy hablando una foto como por default que tenga Creative Commons. Aquí, si se dan cuenta, está el autor o la persona autora que se llama Gary Knight. Entonces yo podría citarlo así, ¿no? Tal cual esta fotografía se llama así, Waiting for His Chair, el nombre, y en la parte de la derecha viene algunos derechos reservados. Déjenme compartirles también esta parte. Voy a compartir mi pantalla. Una ventana y estoy en Meet. Ahí ya me ven, ¿no? Aquí dice algunos derechos reservados y si yo le doy clic aquí, puedo ver cómo me dice cuál de las licencias eligió, que en este caso es la CC BY. Es decir, que puedo compartir y adaptarla siempre y cuando le dé el crédito o la atribución. Entonces, yo puedo darle el crédito a esta persona con el título de la obra y poner la licencia que tiene. ¿Sí? Entonces, es importante que así como ustedes citen, también ustedes podrán pedir que sean citados, ¿no? Para diferentes obras. Voy a dejar de compartir para regresarme a la presentación y ver si no hay ninguna pregunta. No. Hasta aquí vamos bien, me siguen, todo en orden. Continuamos aquí. Espero que sí. Dice Sí, María. adelante. Genial. Bueno, entonces, estos son algunos lugares en donde tanto pueden encontrar objetos culturales digitales como ustedes pueden subirlos, ¿vale? Ahora, la gran pregunta que siempre nos hacen y lo que peleamos con abogados y la parte que yo considero activista también, y que les invito, que será además una invitación a una propuesta a que se sumen, ¿no? Al movimiento o a ser promotores de estas licencias, ¿no? Las licencias Creative Commons, ninguna de las 6 que les dije, se contraponen a la ley mexicana, al derecho mexicano, ¿no? O sea, no hay nada que no esté escrito ahí que se viole en las licencias Creative Commons. Ajá. Nosotros lo que decimos es que cuando tú vas con un abogado de propiedad intelectual o especialista en propiedad intelectual, hay unos muy abiertos, también, o sea, sobre todo los más jóvenes, están muy abiertos a esto y las utilizan y lo hacen incluso de manera muy cotidiana, más de lo que creemos. Pero lo que sucede es que de pronto, como hay un desconocimiento, en lugar de decir, bueno, vamos a leer de eso, en automático es un no por default, ¿no? Pero todas las personas abogadas hacen contratos, ¿no? O sea, siempre te van a decir, hay que leer el contrato, hay que ir a ver en dónde está escrito. Bueno, en el artículo 30 de la Ley Federal de Derecho de Autor dice que cada quien puede escribir su contrato siempre y cuando no falte con las cosas que estén escritas en la ley, ¿no? O sea, le están diciendo, a ver, abogado, tú vete con tus detalles de cuánto le vas a pagar, cómo le vas a hacer, o sea, todo eso
tú lo escribes, nada más cerciórate de que nada de lo que escribas ahí va en contra de la ley. Entonces nos amparamos un poco en el artículo 30 para decir, bueno, si ustedes, personas abogadas, escriben, ¿no?, sus contratos con base a sus clientes y demás, pues ahí, ¿no?, pueden especificar algunas de las cosas que ya vimos en estas licencias, ¿no? Y algunas de las cosas o de los contratos del texto que les dije que está escrito para abogados, que ya fueron escritos por abogados internacionales, ¿no? O sea, podemos darnos ese ejemplo y decir, ok, sí es que está puesto aquí. Por eso es que decimos que no se contrapone, que más bien es cuestión de voluntad, como todo en la vida, ¿no? O sea, como todo en la vida es cuestión de voluntad. Y además yo un poco les hago este chiste, ¿no? Los abogados, como de, a ver, abogado, cuando yo te pregunto sobre un tema y te pregunto tu opinión, la respuesta de un abogado siempre es depende, ¿no? O sea, depende de qué, depende de, ¿no? Porque hay todo un análisis. Pues así lo podemos hacer con esto, ¿no? O sea, creo que si entre todos comenzamos a dialogar y ver estas necesidades, podemos llegar a acuerdos, ¿no? Otra de las preguntas que casi siempre nos hacen es, bueno, ¿qué pasa, Irene, si alguien viola estas licencias, ¿no? Si ya le puse Creative Commons y todo está muy chido, pero no me dieron el crédito. En nuestra experiencia nos damos cuenta que la violación más común es la ausencia o incorrecta atribución. Otra vez por causas de desconocimiento, ¿no? No estamos diciendo o no estamos negando que no haya maldad detrás, pero en nuestra experiencia es literal falta de conocimiento. O sea, es de, ay, el típico, yo no sabía que no se podía. O yo no sabía que tenía que hacer eso. O me da flojera, ¿no? Nos pasa mucho con los periodistas, ¿no? Que de pronto dices, güey, ahí está la fotografía, úsala, pero ahí está el crédito, ¿no? Y de pronto con la velocidad o con que tienen que entregar una nota, 5 notas por día en la precariedad del periodismo en México, pues por ahí se les olvida el pequeño detalle, ¿no? De dar el crédito. Entonces, y ponen foto especial, ¿no? Para todo es foto especial. Entonces, la violación más común es la ausencia o incorrecta atribución. Hemos visto que en algunas jurisdicciones, como en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, sí ha habido casos de éxito en el que se ha llevado a un juicio, digamos, el no respeto a estos términos de la licencia, ¿no? Y en la teoría, eso indica que también puede llevarse a cabo en México, pero esto nunca ha pasado. O sea, hasta ahora no hemos estado en algún problema legal ya de llevarlo a juicio, digamos, estos temas, ¿no? Lo que sí nos ha pasado es que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, es que no están dando la correcta atribución ciertas personas y de pronto por ahí hemos propuesto prácticas como intentar un primer intercambio amistoso diciendo, oye, estás usando mi obra, tienes que darle esto, ¿no? Darme el crédito y negociar con la persona que viola la licencia. Nosotros hemos sido también, nos tocó un caso de un libro que utilizó la fotografía de un colega y le puso foto especial. Fuimos y le dijimos, oye, no es foto especial, ¿no? O sea, está el crédito, aquí está, lo puedes ver acá. Pidieron disculpas, dijeron, ay, sí, perdón, no nos dimos cuenta, y pusieron el nombre del autor y ya luego se fue a imprenta, ¿no? Logramos llegar antes que eso, ¿no? Pero por lo regular es esto, ¿no? Como el decirle a la gente de manera amistosa, oye, tiene una licencia Creative Commons, tienes un minuto para hablar de las licencias Creative Commons, ¿no? Y negociar este espacio o de pronto eso, ¿no? Como llamarnos, verlo y platicar al respecto y poder llegar a un acuerdo con las personas que suelen violar estas licencias a veces por desconocimiento. Entonces, pues bueno, ya para cerrar y dejamos este espacio para dudas, preguntas, comentarios o cosas que les surjan, es esto, ¿no? O sea, yo creo que una de las cuestiones que nos dejó ver la pandemia es que pues en tiempos de crisis la idea de la individualidad pues ya está un poco rebasada, ¿no? Somos porque somos a través de una comunidad también y que quizás si le tenemos o le perdemos el miedo a la restricción y comenzamos a abrir un poco nuestras posibilidades, quizá nos podamos beneficiar de una manera conjunta. Y sobre todo llegar a acuerdos, o sea, creemos que tiene que ver siempre con el respeto, los acuerdos como todo en la vida, ¿no?
como en los acuerdos laborales, como en los acuerdos de amistad, hablarlo, ¿no? Y decir, oye, es que yo no quiero que uses mi obra para esto, pero sí me gustaría que pasara esto otro. Entonces, por ahí es que tenemos esa propuesta. Y ya cerrar para pasar a las preguntas y a los comentarios en el chat. Esta cita de Aaron Swartz, que la semana pasada cumplió 10 años de su fallecimiento, que es como nuestro hacktivista favorito, ¿no? Él escribió en su manifiesto de la guerrilla del acceso abierto, pues estas problemáticas de que dejemos que los corporativos se apropien de nuestro conocimiento, que se apropien del conocimiento y de las cosas que hacemos y que solo se benefician ellos. El llamado que hace Aaron es pues que seamos lo suficientes alrededor del mundo, no solo para enviar un mensaje fuerte en oposición a la privatización del conocimiento, sino hacer la cosa del pasado. Así que les invitamos a que se nos unan, a que hablen de las licencias Creative Commons, a que las usen y que si tienen alguna duda, comentario o pregunta, pues están súper abiertos los canales de comunicación. Esta lámina está disponible para ustedes. Y solamente nos tienen que dar el crédito a Salvador y a mí porque lo hicimos entre los dos. Muchísimas gracias por su atención y pues abrimos, si quieren, el micrófono. Bueno, les voy a dejar un minuto acá los datos. Ya tenemos ahí, vamos a cambiar nuestro correo porque hace poco ya no nos llegaban los mensajes, pero bueno. Ahí No, muchas gracias, Irene. Bueno, pues estaremos compartiendo el día de hoy por la tarde la presentación. Ya Irene y Salvador nos la hicieron llegar en formato PDF para distribuirla entre todos los participantes inscritos. Entonces les estaremos haciendo llegar la presentación y también el video, la grabación de esta sesión y también de la que tengamos por la tarde con Salvador. Y bueno, pues gracias a todos los que han participado en esta primer convocatoria de estas charlas taller que estaremos realizando en torno a estas temáticas del acceso abierto, del conocimiento libre y sobre todo, pues aquellos que tengan un interés más profundo en implementar el uso de licencias libres, el uso del acceso abierto, en sus investigaciones o en sus trabajos editoriales, si tenemos compañeros o compañeras en trabajo editorial que nos están siguiendo en esta charla, pues con todo gusto podemos acercarlos con los compañeros de Creative Commons, con Irene, con Salvador, como ella comentaba, bueno, ya para una asesoría más profunda en el sentido de un proyecto, y bueno, también desde el sistema de bibliotecas y desde la propia biblioteca del CUSIENEGA, que son la mayoría de nuestros participantes, pero si también nos siguen de otros centros universitarios desde sus propias bibliotecas, puedes acercarse al jefe de unidad, al jefe de biblioteca, para solicitar pues estos talleres de formación en torno a el acceso abierto, las licencias libres, el conocimiento libre, y poderles brindar pues los talleres y las asesorías correspondientes. Simplemente comentando la última diapositiva antes de la de Aaron Swartz que nos ponían Irene y que tiene que ver con el tema de la pandemia. Es muy importante que estos tiempos de crisis no los dejemos, perdón, más bien no los olvidemos. Por ahí tal vez ustedes, profesores, algunos se vieron beneficiados con la supuesta buena onda de las editoriales académicas que abrieron muchas de sus colecciones y repositorios en estos tiempos de pandemia para que tuviéramos acceso a publicaciones, a papers y demás, pero bueno, terminaba el tiempo de crisis o de pandemia, pues volvieron a meter estos muros de pago por acceso a sus colecciones, ¿no? Actualmente en Estados Unidos incluso hay un proyecto, el Internet Archive tiene una demanda por grandes grupos editoriales, Thomson, McGraw-Hill, etcétera, porque Internet Archive vio la necesidad de poner libros de texto en acceso abierto y gratuito para no perder los ciclos escolares. Y bueno, pues se encontró con demandas o tiene ahorita demandas de los grandes grupos editoriales por haber digitalizado materiales de texto para que los alumnos en Estados Unidos no perdieran su ciclo escolar, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos deben de llevar a la reflexión en nuestra práctica como docentes, como investigadores,
y también como alumnos, porque también como alumnos pues estamos justamente ahora inmersos en este ambiente académico y bueno, pues es necesario pensar justamente en retribuir y abrir cada vez de mayor manera pues lo que hacemos y principalmente si somos financiados con fondos públicos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que tenemos tiempos limitados, les agradezco, vamos a ajustarnos a los tiempos marcados, a estas 2 horas. Agradezco mucho a Irene, pues esta primera reflexión que nos ha hecho con las palabras que nos expresó, las experiencias también que ellos han vivido desde Creative Commons. Seguramente espero seguirla contactando para futuros talleres y también si alguno de los participantes pues también tuviera un interés mayor en algún proyecto que esté desarrollando y necesite las asesorías en el uso de licencias, pues tienen ya los datos de contacto de Irene y con todo gusto los estaremos atendiendo. Pues sin más, muchas gracias a todas y a todos y bueno, pues estén atentos a la programación de su biblioteca, acudan a su biblioteca y bueno, también hagan fuerte a su biblioteca y a sus bibliotecarios. Muchas gracias, Laura, no sé si estás por ahí, que bueno, nos puedas saludar y abrir cámara para que te conozca Irene también. Irene, Laura, mucho gusto, que es la quien gestionó desde la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso del CUCIénega estas sesiones y bueno, procuraremos o intentaremos llevarlas también a los distintos centros universitarios y bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, no les quito más tiempo y estamos en contacto. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Cualquier buenas cosa ya tardes. tienen ahí nuestros datos y también mi contacto personal. Estoy como Arenita Soria en Twitter y por ahí también les puedo responder. Por ahí vamos a tomar unas capturas de pantalla si alguien quiere abrir su cámara para tener estas fotografías del recuerdo que son muy bonitas. Muchas gracias. Pues ahí Ay, déjame, yo lo abro más para que se vean más porque no se ven todos. Listo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buena tarde, buen provecho y estamos por aquí a las órdenes. Gracias, hasta luego. Chau. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Adiós.